Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aprovecho también, como siempre, para enviarles la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial. Mis amados, Dios llamó mi atención a que les comparta sobre lo que ocurrió el día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de Pascua. ¿Y por qué es tan importante para nosotros, que vivimos 20 siglos después, conocer y entender lo que ocurrió ese día? En primer lugar, porque Dios no quiere que seamos ignorantes. Él desea que sepamos, que tengamos conocimiento cierto y verdadero. Y en segundo lugar, porque lo que ocurrió ese día afectó y afectará por siempre nuestras vidas. Intentaré, con la ayuda de Dios y la revelación de su palabra, transmitirles con lujo de detalles todo lo grandioso, maravilloso, inconmensurable que Dios hizo ese día. Fue la finalización, la concreción del plan de salvación de la humanidad de parte de ese Dios todopoderoso, misericordioso y lleno de amor y bondad. No tengo palabras para definir todo lo que se logró ese día. Pero vamos por parte. En primer lugar, definamos qué significa la palabra Pentecostés. Desde el momento que Dios elige a su pueblo Israel, Él les instruye a festejar y conmemorar 3 fiestas principales: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pentecostés tiene varios significados. En primer lugar, significa 50 días después de la fiesta de Pascua, y también se le llama la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Pentecostés era una fiesta multitudinaria. Los judíos por religión y los prosélitos venían de todas partes del mundo a rendir tributo, homenaje y honra al Dios de Israel, que los había rescatado de la esclavitud en Egipto. La solemnidad, el entusiasmo, la algarabía del pueblo judío con la que se preparaba para recibir esa fiesta no tiene comparación con ninguna liturgia religiosa de otra comunidad de esos tiempos. Debemos entender e intentar meternos dentro de esos corazones para poder recibir el verdadero impacto de lo que ocurrió ese día tan maravilloso. Para que luego, por la gracia de Dios, nosotros seríamos los cristianos del mundo. Por medio de las Escrituras, desarrollaremos contextos que abrirán nuestros ojos espirituales para que podamos ver el impacto espiritual de ese día. No me canso de remarcarlo porque estoy realmente súper bendecido al compartirles esta enseñanza. En esta enseñanza breve, de ser posible, descubriremos 5 puntos, creo que son fundamentales para entender lo que pasó ese día de Pentecostés. En primer lugar, ¿qué fue lo que vino en el día de Pentecostés? En segundo lugar, ¿quiénes lo recibieron? En tercer lugar, ¿dónde se encontraban? En cuarto lugar, ¿quiénes pueden recibir lo mismo que ellos recibieron ese día de Pentecostés? Y por último, y creo que una de las cosas más importantes, ¿para qué sirve lo que se recibió? Por favor, quisiera que comencemos a desarrollar el primer tema. ¿Qué fue lo que vino en el día de Pentecostés? Bueno, sabemos que hay un montón de teorías y un montón de enseñanzas que no tienen nada que ver con la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Así que vamos directamente a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos hable y nos explique de la mejor manera qué fue lo que pasó y qué fue lo que vino ese día de Pentecostés. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo 1,
Y comenzando a leer desde el versículo 4 en adelante, dice así la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Y estando juntos, Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, la primera cosa que a nosotros nos tiene que llamar la atención es que dijo, el mandato de Jesucristo a sus discípulos es: chicos, no se vayan de Jerusalén, esperen que la promesa de mi Padre. Y en el versículo 5 agrega más información, diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, nosotros cuando leemos nuestra traducción al español, nos vamos a encontrar que siempre que se encuentre la palabra Espíritu Santo, en la mayoría de los casos está traducida como Espíritu con mayúscula y Santo con mayúscula. Para nosotros eso tiene mucha importancia, a diferencia de las escrituras o de los textos críticos griegos. ¿Por qué? Porque primero y principal, en los textos críticos griegos, todas las palabras tienen el mismo tamaño, no existen ni minúsculas ni mayúsculas, no existen espacios, no existen comas, no existen ni capítulos ni versículos. Está escrita la palabra, toda pegada una al lado de la otra. Lógicamente, después el hombre, usando un poco de sabiduría, dijo, no, para poder estudiar mejor la palabra de Dios, la dividamos en capítulos, la dividamos en libros, la dividamos en versículos. Y por supuesto ahí metieron la mano y hicieron cualquier cosa, ¿no? Entre algunas buenas y otras malas. Por ejemplo, cuando se hace la traducción al español, en muchos pasajes la palabra Espíritu Santo se la coloca con la E mayúscula y con la S mayúscula. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros leemos una palabra escrita con mayúscula, le estamos dando una distinción diferente si esa palabra está escrita con minúscula. En primer lugar, quiero decirles que la palabra Espíritu Santo viene de la palabra griega Pneuma Agion. Pneuma Agion. Por supuesto, siempre Pneuma Agion en los textos críticos está en minúscula. Nosotros podemos determinar si ese Espíritu Santo al que se refiere el contexto es al donador, que es Espíritu con mayúscula y que es Santo con mayúscula, a diferencia del don, que es con E minúscula y S minúscula. Esto es importante que nosotros tengamos en claro para dividir correctamente la palabra de Dios. Porque nosotros no vamos a ser, entre comillas, bautizados en Dios, pero sí vamos a recibir el don de Espíritu Santo. Fíjense, por favor, Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí, dice Jesucristo, el mismo instante, ¿no? Mirado desde otra perspectiva. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde deriva la palabra española dinamita, desde lo alto. Ahora bien, quiero hacer una aclaración que es muy importante. Ese poder es poder espiritual, inherente y potencial. ¿Qué significa eso? Que es un poder espiritual que está latente, pero que únicamente se activa cuando el dueño de ese poder, que es la persona que lo recibe, lo ejerce. Dicho de otra manera, yo entro a un auto que tiene todos los elementos, tengo las llaves, pero si yo no acciono, la bocina no va a sonar, las luces no van a encender. Si yo no acciono la llave de contacto, el motor no va a arrancar. El auto tiene todo el potencial y el poder a través de la batería y del motor para que ese auto funcione, pero únicamente ese poder va a ser un poder dinámico cuando el dueño de ese auto lo ejerza.
Está claro el concepto, ¿no? Perfecto. Entonces, ese poder espiritual que estos hombres iban a recibir era poder espiritual inherente, era un poder en potencial. Hechos, por favor, capítulo 1, y comenzando a leer desde el versículo 6. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y él les dijo, muchachos, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Esto es lo que ustedes tienen que tener presente. Pero recibiréis poder. Y ese recibiréis es fantástico. Porque en la Biblia, en la versión griega, existen dos palabras que se traducen como recibir. Una es la palabra griega dekomai, que significa recibir subjetivamente, y otra es la palabra lambano, que significa recibir en manifestación. Y acá en el versículo 8 dice, pero recibiréis lambano, poder en manifestación, cuando haya venido sobre vosotros, ¿el qué? El Espíritu Santo, el don de Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, a través de estos cortos versículos, es impresionante la información que Dios nos ha dado. Nos habla de que van a ser vestidos de poder. Y ese poder, que ustedes no lo merecen, pero sí lo necesitan, les va a servir para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el lugar donde estás vos se puede considerar en este momento en lo último de la tierra. Esa era la promesa, ¿no es cierto? Entonces, observen, la promesa del Padre es igual a ser bautizado con el Espíritu Santo, que es igual a ser vestido del poder de los altos, y que es igual a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, equipados con esa habilidad espiritual, vamos a ser testigos de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso toda la información que Dios nos dio y nos da en estos cortos versículos de la palabra de Dios. Miren, en estos cortos versículos descubrimos lo que vino en el día de Pentecostés. No hay que especular y mucho menos adivinar, solo dejar que la palabra de Dios nos hable. ¿Qué fue lo que vino? El don de Pneuma Agion. Habilidad espiritual, poder espiritual inherente, la promesa del Padre. Todas esas cosas, todo ese paquete fue dado por Dios, por medio de Jesucristo, a la iglesia que comenzaba en ese mismo instante. El segundo punto que nosotros hemos planteado, ¿quiénes los recibieron a ese poder? Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo 1, y en el versículo 15 en adelante leemos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿A qué se refiere cuando Pedro dice, o la palabra de Dios dice, en aquellos días? Si ustedes leen el contexto que yo estuve leyendo hasta que Jesucristo asciende del cielo, se refiere a aquellos días entre la ascensión del Señor Jesucristo y el derramamiento del don de Pneuma Agion. En aquellos días, en ese periodo de 10 días, que nosotros sabemos que pasó, porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo estuvo con sus discípulos 40 días, y que después de esos 40 días Él ascendió al cielo, y que en el día de Pentecostés, o sea, 10 días después, se derrama el don del Espíritu Santo. Entonces, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Para qué? Versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué viene esta consideración en este preciso instante? Porque los discípulos en ese momento eran 11. ¿Por qué? Porque el número 12 se había matado. Si ustedes leen el contexto del versículo 16 en adelante, que yo no lo quise leer para hacerlo más dinámica la enseñanza, Judas se mata, arrepentido de lo que había cometido, ¿no es cierto? Entonces, en ese mismo tiempo, cuando ocurre este hueco, y Pedro, que sabía de que no podían quedar 11, porque el número 11 bíblicamente significa desorden. Sin embargo, el número 12 en la Biblia significa juicio y gobierno. Si Dios había elegido 12 discípulos, 12 tenían que estar para recibir lo que el Señor les había prometido. Dice el versículo 23, y señalaron 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que rescatar acá, de este contexto que yo acabo de leerles, es que Matías y los 11 son los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Porque 11 más Matías son 12. Y ahora pasamos al capítulo 2. Y la primera letra que aparece en los textos críticos griegos es la letra Y. La letra Y pone en unión lo que se dijo antes, en el versículo 26 para ser exacto, con lo que comienza a decirse en el versículo 1 del capítulo 2. Esa letra I hace una unión entre lo que acaba de hacer Pedro y dice que fue contado Matías con los 11 apóstoles. Y entonces sí, ahora con esa idea ya bien clara en nuestra cabeza, leemos el versículo 1 de capítulo 2. Y cuando llegó, dice, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mi pregunta, ¿todos quiénes? Los 12. Matías más los 11 apóstoles, porque la palabra y pone en unión lo que se está diciendo con lo que se dijo. ¿Se dan cuenta? Son reglas gramaticales básicas del idioma. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pregunto, ¿quiénes estaban sentados? Los 12 apóstoles. Se ha enseñado tantas tonteras con respecto a este momento del recibimiento del don del Espíritu Santo, que a mí, como estudioso de la exactitud y precisión bíblica, me da vergüenza ajena. Los apóstoles, dice la palabra de Dios, no estaban ni saltando, ni gritando, ni bailando, ni batiendo palmas. Se encontraban en una hora de oración. Ellos estaban en orden y con decencia. Observen que dice casa, no dice aposento alto. ¿A quién Dios le llamó su casa? Al templo. Por lo tanto, donde se encontraban esos apóstoles, en el templo. El aposento alto, que está en registros anteriores y que ha confundido a la mayoría de los predicadores de las así llamadas iglesias evangélicas, eran donde ellos moraban, donde ellos vivían, donde ellos dormían, donde ellos comían, donde ellos se higienizaban. Ese no era el lugar de oración. Nosotros tenemos que ubicarnos en los tiempos en que ocurre esta situación. Ellos tenían una cultura donde oraban en el templo. Dios no hace las cosas en secreto.
Él muestra su poder y sus maravillas a la vista de todo el mundo. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este registro bíblico es por sí solo una maravilla. Dios no promete en su palabra que cuando una persona reciba el Neuma Agion van a aparecer lenguas de fuego, o como de fuego, como ocurrió en ese momento único e histórico. Pero Dios siempre puede ir mucho más allá de lo que promete. Este tipo de eventos se pueden categorizar como fenómenos de parte de Dios, y hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos llegar a desarrollar en otra oportunidad. Pasemos por favor al versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fueron llenos de qué? ¿Fueron llenos de Dios? No, eso es imposible. Ningún ser humano podría soportar la santidad de Dios. Fueron llenos del don del Espíritu Santo, el Neuma Agion, el poder desde lo alto. Ese poder dado por Dios les permitiría a esos apóstoles ser testigos de Jesucristo y todo lo que eso implicaba. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 2, y comenzando a leer el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué la gente estaba confuso? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son Galileo todos estos que hablan? Se juntó, dice la palabra de Dios, la multitud. Otra prueba más de que jamás el derramamiento del don ocurrió en el aposento alto. Un aposento alto, por más grande que puede que sea, va a ser imposible de albergar una multitud. Si dejamos que la palabra de Dios nos hable, la palabra de Dios nos muestra con claridad, con precisión, la verdad de Dios. Otra prueba de que la palabra de Dios, que los que recibieron el don original fueron los 12 apóstoles, porque todos ellos eran Galileo. Los 12 apóstoles eran Galileo, pero no todos los discípulos de Jesucristo eran Galileo. ¿Se dan cuenta? Cada palabra escrita en la palabra de Dios son mojones de precisión y de exactitud semántica exquisita. Porque en el versículo 7 acabamos de leer que estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son Galileo todos estos que hablan? Ellos sabían que eran Galileo, pero no podían entender cómo esos Galileos, que no conocían ni su idioma, ni su lengua, ni su dialecto, estaban hablando en la lengua de ellos. ¿Cómo sé todo esto? Porque la palabra de Dios me lo dice. Observen el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Ahí tenemos ya 4 idiomas. En Judea 5, Capadocia 6, Ponto y Asia 7 y 8. Es maravilloso, ¿no es cierto? Esos apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Toda esta precisión y exactitud de lo que ocurrió en la manifestación del hablar de lenguas, que no la voy a dar ahora porque por supuesto no tendríamos tiempo, están en el seminario La Abundancia de Dios, que los invito a que se suscriban, que se anoten, porque ahí van a entender realmente todo esto maravilloso que Dios hizo ese día.
con más profundidad, lógicamente, punto por punto y palabra por palabra. El versículo 8 nos muestra el milagro de Dios, porque Él no promete que cuando uno de sus hijos hable en lenguas, las personas de su comunidad van a poder entender lo que la persona habla, pero Dios siempre puede ir más allá de lo que promete, y eso es prerrogativa de Dios. En nuestro ministerio ocurrió que creyentes renacidos hablaron en lenguas y algunas personas entendieron el dialecto o la lengua o el idioma en el que ellos hablaron. Acompáñenme por favor al versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Observen la maravilla de información de estos pasajes bíblicos. Lo que habían recibido espiritualmente de parte de Dios, esos 12 apóstoles, provocó un tsunami para toda esta gente que estaba orando y alabando a Dios, y se llevaron la sorpresa de sus vidas. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Dicho de otra manera, están alcoholizados. Sin embargo, en el versículo 14 dice la palabra de Dios, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Fíjense, otra prueba más de que los que recibieron el don original fueron 12, porque dice la palabra de Dios que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, 11 más Pedro son 12. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos que recién les hablaron en sus lenguas de nacimiento, que ustedes escuchaban, que glorificaban y magnificaban a Dios hablando las maravillas de Dios, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eso en la manera de contar las horas, en la cultura judía, eran las 9 de la mañana, era la hora, una hora de oración en el templo. El templo estaba repleto de personas que iban a darle alabanza y gloria al Dios de Israel. Versículo 15, lo vuelvo a leer, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Y allí Pedro comienza y desarrolla uno de los mejores sermones que he leído en mi vida. Todo fue un poco de revelación y mucho de inspiración. Pedro no sabía de antemano que él iba a tener que dar explicaciones a todo el pueblo de Israel. Lo que él mismo había recibido, ni siquiera era consciente totalmente de lo que había recibido. Les exhorto a que lo lean una y otra vez a este tremendo sermón, que yo ahora no voy a compartir por razones de que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Deseo resaltar la conclusión de este tremendo sermón del apóstol Pedro. Acompáñenme, por favor, al versículo 36, de este mismo capítulo 2, que dice así. Sepa, dice Pedro ya concluyendo su sermón, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo, ustedes saben que significa Mesías, Salvador. Entonces, vuelvo a leer. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo convirtió en Señor de señores, en Rey de reyes, en Cristo, en el Salvador. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Versículo 38. Acá Pedro les da la llave, la solución a su arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis la misma palabra griega, lambano, recibiréis en manifestación ¿qué? El don de Espíritu Santo. ¿Puede haberlo hecho más claro Dios? Yo necesito un teólogo para que me explique esto. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre de Jesucristo para remisión, es la traducción más correcta, de los pecados, y manifestaréis y recibiréis en manifestación el don de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y fíjense el impacto de semejante sermón de Pedro, que la conclusión de esto se puede decir, el broche de oro de esto fue Hechos, capítulo 2, en el versículo 41, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se pueden reunir como 3.000 personas en un aposento alto? ¿Se dan cuenta cómo la tradición, el no leer la palabra, el no estudiarla con precisión y exactitud, hace que la destruyamos? Por años han enseñado cosas incorrectas de la palabra de Dios. Después de leer y dejar que la palabra de Dios se exprese a sí mismo en pocos versículos de esta maravillosa e incomparable palabra, tenemos la respuesta a nuestros interrogantes que hemos planteado al comienzo de esta enseñanza. ¿Qué fue lo que vino en el día de Pentecostés? La promesa del Padre, también llamada el don de Neuma Agion, poder desde lo alto. ¿Quiénes los recibieron? Originalmente los recibieron los 12 apóstoles. ¿Dónde se encontraban? En el templo, la casa de Dios, el lugar de oración y donde concurrían a festejar sus fiestas. El planteo 4. ¿Quiénes pueden recibir lo mismo que ellos recibieron? Todos aquellos que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo es confesar Romanos 10, capítulo 9, versículo 10. Por favor, acompáñenme. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cada vez que una persona confiesa con su boca y cree en su corazón, esa persona recibe lo mismo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Porque Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no hace acepción de personas. Él solo hace acepción de condiciones. Si tú cumples las condiciones, vas a recibir lo que Dios prometió y lo que Dios hizo disponible en el día de Pentecostés. Por último, nos falta descubrir para qué nos sirve a nosotros recibir ese don de Neuma Agion.
¿Para qué sirve ese espíritu, ese poder? Hay infinidad de registros bíblicos que hablan sobre lo que significa recibir Pneuma Agio. Voy a simplemente compartir aquellas que yo considero que son las más conocidas, quizás para mí la más importante. Acompáñenme, por favor, con respecto a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El recibir ese espíritu es vida, pero no solamente es vida eterna. ¿Somos conscientes de lo que significa vida eterna? Yo sé que no. Yo sé que no, porque nuestra mente es demasiado finita. ¿Qué otra cosa hace el recibir, o para qué sirve el recibir ese espíritu de vida, ese don de Espíritu Santo, el ser adoptado como hijos de Dios? Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 15 comenzamos a leer: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo que acabo de leer, ¿ustedes son conscientes de la información que Dios nos está dando? Dice que Dios mismo da testimonio al Espíritu que Él creó dentro nuestro de que somos hijos de Dios. Punto 3. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es maravilloso. La palabra coheredero significa compartir plenamente la herencia de Cristo. Por favor, nosotros nos merecemos compartir la herencia que Dios ha reservado a su Hijo Jesucristo. Nosotros lo merecemos ser coherederos de esa herencia. Por favor, acompáñenme a Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Realmente a mí me maravilla leer y releer todos estos conceptos. El punto 4 que produce, o los beneficios que trae el recibir ese Espíritu Santo, ser renacidos de una simiente incorruptible. Acompáñenme, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando yo nací de mi padre, recibí la simiente corruptible de mi padre. Y a pesar de que esa simiente es corruptible, aún así yo no la podía perder. Ahora, cuando yo confesé con mi boca que Jesús es el Señor en mi vida, y yo creí que Dios lo levantó de los muertos, recibo todo lo que significa el nombre de Jesucristo, y yo soy renacido de una simiente incorruptible. No, esto es maravilloso realmente. ¿Qué otra cosa, o para qué otra cosa nos sirve ese don que nosotros recibimos, o que Dios hizo disponible a partir del día de Pentecostés? 1 de Corintios 12, comenzando a leer en el versículo 7. Poder espiritual potencial. Habilidades espirituales muy poderosas. Fíjense, versículo 7.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, del don, para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿De qué está hablando? Del provecho. Del provecho. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, para otro provecho, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Se dan cuenta que el versículo 8 tiene íntima relación con la palabra provecho de la manifestación del don? Las manifestaciones del don producen provecho. Ahora, un provecho es para que recibe palabra de sabiduría, para otro provecho es la palabra de ciencia, y para otro provecho es la fe, la manifestación de fe, y para otro provecho son los dones de sanidades. Todo por el mismo Espíritu que lo energiza a esas manifestaciones. Versículo 10. Para otro provecho el hacer milagros, y para otro provecho el de profecía, y para otro provecho el discernimiento de espíritu, y para otro provecho los diversos géneros de lengua, y para otro provecho la interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, todas estas manifestaciones y estos provechos que producen estas manifestaciones, las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué Espíritu se refiere? El Dios Todopoderoso, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Saben cómo interpretaron esto? Como Dios quiere. No, Dios quiere que todos abundemos para provecho. Él quiere que tengamos provecho en todas las manifestaciones. Por lo tanto, el creyente renacido, instruido correctamente en la palabra de Dios, puede operar las 9 manifestaciones del don. Porque para eso fueron dadas. Si no, no tiene sentido. Hasta el día de hoy se enseña en algunas iglesias que uno habla en lengua y el otro interpreta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo esto está explicado claramente en el seminario, la abundancia de Dios. Yo no puedo extenderme en esta enseñanza en particular para desarrollar todos estos temas, pero sí quiero dejar en claro que el don es una habilidad espiritual que nos permite operar 9 manifestaciones, y cada una de esas manifestaciones tiene diferentes provechos, lógicamente. Porque si yo hablo en lengua, la palabra de Dios dice que mi espíritu se edifica, pero mi mente queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que yo hablo en lenguas. Eso está claramente expresado en la palabra de Dios. Pero si yo doy palabra de profecía o cumplo el ministerio de un profeta, el provecho es otro, porque estoy edificando a la iglesia de Dios. Y si yo ministro un don de sanidad, tiene otro provecho, lógicamente. No solamente para el que recibe la sanidad, sino para aquellos que están viendo ese don de sanidad. E inclusive un provecho para mí mismo que estoy ministrando. Es maravillosa la exactitud y precisión de la palabra de Dios, pero por favor, déjenla que ella se exprese a sí misma. No hagan interpretación privada. No la destruyan a la palabra de Dios. Y es tan poderoso, pero tan poderoso, este poder potencial que Dios nos ha delegado a todos sus hijos, que simplemente acá voy a citar un ejemplo de ese poder potencial, espiritual, inherente que tenemos todos los que hemos creído y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, porque Dios no da su don a medida. Dios da el don a todo aquel que cumple la condición. Y el don es uno solo. No es que Dios le da a este más que a otro. Dios no le dio más a Pedro que a Pablo, o a Esteban, o a Felipe, o a mí que soy Manuel, o a vos que sos Natalia, Noemí, Marcela, Mónica, Pedro, Víctor. Todos tenemos el mismo don, todos tenemos el mismo
potencial, el mismo poder espiritual. Ahora, algunos vamos a poder ejercerlo porque creemos más, porque estudiamos más. Nada más que por eso, es la única diferencia. Pero si tú estudias y crees, milagros, señales y prodigios van a empezar a ocurrir en tu vida. Porque Dios lo promete, no porque lo promete Manu. Dios lo prometió y lo promete en su palabra. Acompáñenme por favor al libro de Hechos capítulo 3 y comenzando a leer en el versículo 1. Este es un hecho que ocurrió poco tiempo después que los apóstoles recibieron el don de Espíritu Santo en manifestación. Estamos en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Ustedes creen que Dios cambió? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo cambió? ¿Ustedes creen que hoy no está disponible ese mismo poder que Dios nos ha dado? Es el mismo poder, es el mismo don. La única diferencia es nuestra capacidad, nuestra habilidad mental de creer la palabra de Dios con exactitud y precisión. Otra de las características de haber recibido Pneuma Agion es que ese espíritu nos selló para el día de la redención. Acompáñenme por favor al libro de Efesios capítulo 1 y en el versículo 13 leemos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, como ustedes la oyeron, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿ustedes creyeron? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno de nosotros fuimos sellados, marcados espiritualmente. Nosotros tenemos una marca. Cuando Jesucristo envíe a sus ángeles van a reconocer la marca que nosotros tenemos, estando vivos o estando muertos. Si estamos vivos, vamos a ser transformados, y si estamos muertos, vamos a ser resucitados. Fuimos sellados, marcados, guardados. El adversario de Dios sabe que nosotros somos hijos de Dios. Él sabe que no puede tocarnos, y Él no nos va a tocar siempre y cuando nosotros no le demos lugar. En la medida en que nosotros nos adhiramos a su palabra, la palabra de Dios, correctamente dividida, somos intocables, porque estamos en perfecta comunión con Dios, y Dios es nuestro protector, nuestro Salvador. Seguimos viviendo en la tierra, tenemos limitaciones humanas, pero tenemos el poder de Dios morando en nuestro interior. Por último, chicos, y no porque sea lo último, sea lo menos importante, otra de las cosas que hace el recibir, ¿para qué sirve recibir este beneficio de Pneuma Agion, este don de Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que es las arras, la garantía de la herencia adquirida. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios, este es el último registro bíblico que voy a compartir con ustedes, en el capítulo 1, y comenzando a leer el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es la garantía, es un adelanto de la herencia que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Es la seña que Dios nos da como garantía de que el pago está completo, está hecho. No tengo más palabras para decirle a Dios gracias. Gracias. Al recordar todas estas cosas, en este momento mis ojos se llenan de lágrimas. Lágrimas de felicidad, de agradecimiento. Me invade un agradecimiento al ver la grandeza de la salvación de Dios. Dios no dejó librado nada al azar. Cada cosa fue hecha en el momento justo. ¿Cómo no voy a estar agradecido a Dios al ver lo que Dios y Jesucristo hicieron por mí, que yo no lo merecía? ¿Cómo no me voy a sentir empoderado como se usa hoy al recordar todo lo que Dios nos dio y que ya está en nuestra posesión? Solo tenemos que usarlo, y al usarlo glorificamos a Dios Todopoderoso, glorificamos su nombre, glorificamos su palabra y glorificamos a nuestro Salvador Jesucristo. Que esta enseñanza movilice tu corazón, movilice tu compromiso con Dios. Él te necesita. Él ya lo hizo todo por vos. Necesita que te pares firme y comiences a glorificar en tu vida al Dios Todopoderoso, su palabra y a su Hijo Jesucristo. Nos vemos en la próxima enseñanza. Que Dios te bendiga. Chao, chao.